Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, vamos a explicar la tarea del martes pasado de fracciones, ¿sí? Bien, primero que nada tenemos que acordar algunos conceptos para que estén bien claros. El primero de ellos es el concepto de entero. Un entero es, como el nombre lo dice, una parte que está sin dividir, ¿sí? En este caso, yo lo que acá les muestro como entero ya está dividido en partes, ¿sí? Pero bien podría haberles dado, por ejemplo, una figura así, sin ningún tipo de subdivisión, y decir que eso es el entero, ¿sí? Bien, dentro de la fracción siempre tengo un numerador y un denominador. El numerador es el que me indica la cantidad de partes que yo voy a tomar en cuenta, que voy a pintar, que voy a sacar, que voy a cortar, que me voy a comer. Depende del tipo de problema que esté utilizando. Y el denominador lo que me indica es a este entero en cuántas partes iguales lo puedo partir, ¿sí? Y hago hincapié en este concepto, partes iguales, ¿sí? Yo no puedo, si voy a dividir el entero, no puedo dividirlo así, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué no lo puedo dividir así? Porque esta parte no es igual a esta, ni a esta, ni a esta. Lo que me lleva a el primer problema. Bien, si observan esta actividad, ustedes tenían que unir con flechas cada fracción con su representación gráfica. Teníamos 3/4, 2/3, 1/3, 2/5. Bien, si yo observo esta figura que tengo acá, lo primero que se me ocurre pensar es que esta fracción, ¿sí?, es la representación gráfica de 2/3, porque hay dos partes pintadas de 1, 2, 3. Y por lo tanto yo la uniría por acá. Pero tengo que recordar lo que hablamos recién. Para que una fracción esté representada de manera correcta, cada una de sus partes tiene que ser igual a la otra. Esta y esta son rectángulos. Esto es un triángulo. Por lo tanto, esto no es una representación de una fracción. Ocurre lo mismo con esto de acá, esto de acá, esto de acá, esto de acá, esto, 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 esto y esto, ¿sí? Ninguna de esas son representaciones válidas de una fracción. ¿Por qué? Porque sus partes no son iguales entre sí, ¿sí? Aunque me parezca que puede serlo, no lo son. Esto me deja solamente esta representación que está acá, esta que está acá y esta que está acá. Esas son las tres representaciones válidas que hay. ¿Por qué? Porque cada una de esas partes es igual a las demás, ¿sí? Cada una de esas partes es igual o equivalente a las demás. Con lo cual, ahora sí, puedo hacer la unión. Acá tengo 1, 2, 3, 4, es decir que el denominador va a ser 4, ¿sí? Voy a estar trabajando con esta. Y como tiene tres partes pintadas, puedo decir que lo uno como 3/4. 2/5, puedo hacer la unión con la estrella, porque tiene 1, 2, 3, 4, 5 partes y hay dos partes que serían las pintadas, ¿sí? ¿Qué pasa acá? En la consigna dice que una con flechas cada fracción con su representación gráfica, ¿sí? En ningún momento me habla o nombra si tengo que representar la parte sombreada o no. Con lo cual, esta representación de acá tiene una doble interpretación. Yo puedo tomar en cuenta esta parte, que es la parte sombreada, con lo cual esta fracción representaría al 2/3. Pero, si yo tomo en cuenta
la parte que está sin pintar, yo podría decir que hay 1/3 de la figura que está sin pintar, ¿sí? Con lo cual esta fracción también representa a 1/3. Bien, y ahora por último tenemos esta actividad. Acá sí me pide que indique debajo de cada dibujo qué parte está sombreada, ¿sí? Eh, Obviamente, como estamos trabajando con fracciones, la idea es representar la parte sombreada en forma de fracción. Bien, habitualmente cada vez que trabajamos o hacemos una actividad similar nos vamos a encontrar con algo parecido a esto o a esto o a esto. Es decir, me voy a encontrar con un entero que ya está dividido en sus correspondientes partes y de todas esas partes alguna va a estar pintada. En este caso, la parte pintada me indica el numerador, el valor del numerador, y las diferentes partes, el total, me va a indicar el valor del denominador, es decir, 1, 2, 3, 4, 5. Esto es muy sencillo, 1/5. Acá sucede algo por el estilo. Ya el entero está dividido en cada una de esas partes iguales, ¿sí? En este caso está dividido en forma de triángulos y tengo 1, 2, 3, 4 triángulos. Es decir que el denominador va a ser 4. De esos 4 triángulos tengo 1, 2 pintados. El numerador va a ser 2. Acá tengo el numerador, es decir, la parte pintada, 1. Pero, fíjense que yo acá tengo un triángulo, ¿sí? Acá tengo un cuadrado, acá tengo un rectángulo. ¿Qué sucede en este caso? Lo que sucede en este caso es que mi entero, que es todo este cuadrado, no está dividido en cada una de sus partes, ¿sí? Ese va a ser mi trabajo. Es decir, yo voy a tener que dividir este entero en partes iguales. Para eso voy a tomar como referencia la parte sombreada, es decir, el triángulo. Y acá es muy sencillo. Lo que voy a tener que hacer es dividir este cuadrado de la misma manera que está dividido este cuadrado de acá. Trazo la diagonal y tengo dos triángulos. Fíjense que este triángulo es igual a este y a este. Y acá hago lo mismo. Divido esto a la mitad, trazo así, y ya está toda la figura dividida en triángulos. Y ahora sí puedo obtener el denominador. Simplemente cuento cuántos triángulos formé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta fracción es 1/8. Algo similar ocurre en esta de acá. En este caso, yo ya tengo el entero dividido en partes iguales y de esas partes iguales tengo una parte sombreada. Entonces simplemente tengo que anotar esos datos. ¿Cuántas partes sombreadas hay? Una. ¿Cuántas partes tengo divididas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Esto me da un 16avo. Acá tengo el entero, tengo el numerador, que nuevamente es 1, pero me falta las demás partes. Necesito averiguar a cuánto equivale el denominador. Para eso lo que voy a tener que hacer es subdividir, ¿sí? Volver a dividir todo esto en partes iguales. Para eso voy a tener que tomar la medida de esto, ¿sí? Y ver cuántos de estos cuadraditos, de estos rectángulos, perdón, puedo formar, ¿sí? Entonces, hago la división y me voy a encontrar con que entran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 me entraron a mí. En esta parte hago una aclaración. Si yo esto lo hago de forma correcta, tendría que utilizar una regla y tomar esta medida y repetirla y ver exactamente cuántas partes entran. Yo lo hice a mano alzada y me dio en total 14. ¿Sí? Si yo para que esto quede perfecto, como tiene que ser, tengo que utilizar una regla. ¿Sí? Bueno, para pasar en limpio.
Siempre que trabajo con fracciones, tengo que prestar atención a este concepto. Una fracción es una representación de una parte de un total, ¿sí? Yo estoy trabajando siempre con una parte, no estoy trabajando con el todo. Puede pasar cuando tengo que representar que me den, como en este caso, el entero, la parte que yo tomé, que es el numerador, y además me den ya la división que me va a permitir conocer el denominador. O puede suceder, como pasó en este caso, que me den el tamaño del entero, que me den el tamaño, que me den, perdón, la forma y la cantidad del numerador, y que yo tenga que averiguar cuántas partes en total puedo obtener, es decir, el denominador. Puede suceder también que yo les dé esto, en este caso les estoy dando dos cuadraditos pintados, y les diga que esto representa 2/6 de una fracción. Yo acá no les estoy dando ni el entero, ni les estoy marcando dentro de ese entero todas las partes. Simplemente les estoy diciendo que estos dos cuadraditos representan al numerador y que el denominador va a tener 6. Es decir, que yo voy a tener que construir esos 6 que faltan. ¿Cómo voy a saber el tamaño? Bueno, el tamaño va a ser equivalente a cada una de estas partes. ¿Por qué? Porque todas las fracciones tienen como común denominador que cada una de sus partes tienen que ser iguales entre ellas, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier duda, no tengan miedo de preguntar. La idea es que podamos seguir avanzando ahora en lo que tiene que ver con representación, ubicación en la recta numérica, suma, resta, multiplicación y división de fracciones. Así que es importantísimo que esto quede claro.